Estamos estudiando el libro de Romanos, hermanos, y nos quedamos en el verso 6 del capítulo 1, donde el apóstol está recordando a los hermanos que ellos fueron llamados al servicio de nuestro Dios. Y el llamamiento es por medio de Jesucristo. El verso 7, para entender mejor el 6, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los que estáis en Roma, amados, fuisteis llamados a la santidad. Sabemos, hermanos, que Roma era una ciudad completamente depravada. Y como ahí estaba la sede del monstruo llamado César, y habiendo conquistado el mundo, estaban contaminando al mundo con sus prácticas y su idolatría. Y los hermanos, Pablo les dice que ustedes fueron llamados de ese mundo para ser santos. Y dice que tengan ustedes paz. Toda persona, hermanos, que obedeció el Evangelio en aquellos tiempos, es porque fue llamado por Dios, pero por medio del Evangelio. Oímos a muchos religiosos hoy día decir, es que yo recibí el llamamiento del Señor para su servicio. ¿Y cómo fue llamado? Es que tuve un sueño, una visión, una experiencia, que yo me di cuenta que era el llamamiento del Señor. Hermanos, todo eso es cuento de hadas. No existe tal cosa. Dios no habla a nadie. Eso se terminó. En los tiempos del primer siglo hubieron estos casos, pero porque la iglesia era niña. Pero hoy día, toda persona que obedece el Evangelio es el medio que Dios usa para llamarlo al servicio a Él. En 2 Tesalonicenses 2:14, si alguien lo lee, por favor. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, hermanos, os llamó por nuestro Evangelio. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica, hermanos, Tesalónica era una ciudad idólatra. Y Pablo le dice en la primera carta que la gente que conoció a esos que obedecieron el Evangelio, que ahora son llamados santos, estaban sorprendidos porque abandonaron los ídolos para servir al Dios vivo, hermano. Sí, precisamente lo que está hablando usted, hermano, en la 4:3 les dice, primera Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Tal parece que pues mucho se practicaba mucho. Era muy normal la fornicación en los templos, en los ídolos que ellos tenían, los gentiles, los paganos, que cuando llegan a la iglesia, pues tenían que cambiar. Completamente. Tenían que cambiar porque no lo entendían. Y Pablo está diciendo, así es. Y fueron llamados para eso, para cambiar. Para cambiar esa parte. Una de las cosas más, una historia que tenemos que estar conscientes de ellos. En el primer siglo, tanto Roma como Corinto, como Tesalónica, principalmente Corinto, más Corinto, según la historia, tenían un sinnúmero de templos de dioses y diosas. Y en los templos habían mujeres sacerdotisas que servían a los ídolos.
Y esas mujeres ofrecían servicios sexuales a los que iban a servir al Dios. Y a eso es lo que se le llama a Pablo, que os apartéis de fornicación. Ustedes no pueden practicar esas cosas y al mismo tiempo ser cristianos. Fueron llamados con el Evangelio. El Evangelio les enseñó que esas cosas no eran correctas. Y por eso dice él, la gente que los conoció, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, dice, está sorprendida. Vamos a ver si estoy bien en ese texto. 1 Tesalonicenses 2:12, si no me equivoco. Si alguien lo tiene, por favor. Les encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ok. No es el texto que quiero, pero está bien, vamos con ello. A ver, mis hermanos, los que tienen más conocimiento, es el capítulo, fue el capítulo 2:12, hermana. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No, ese no es el texto que quiero, hermana. Vamos. Ya sé por qué, pero no me acuerdo. Ni yo, pero vamos a buscarlo. Primero es capítulo 1, verso 5 de 1 Tesalonicenses, si es que es el texto que estoy refiriéndome. Hermano, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Ese es el que busca? No, hermano, es el verso 9 de 1 Tesalonicenses 1, verso 9. Si alguien lo lee, por favor. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso, hermanos, daba testimonio lo que ellos habían hecho y ahora como estaban viviendo. La gente de los alrededores estaban sorprendidas porque llegaba Pablo por esas áreas y no tenía ni que hablar mucho. Dice, porque ellos dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo. Este capítulo, hermanos, de Romanos capítulo 1, pone en alto el Evangelio. Fíjense el verso 16 del capítulo 1 de Romanos. Y esto es, hermanos, exactamente lo que Pablo quería poner en la conciencia de los hermanos de lo que ellos habían obedecido. Capítulo 1, verso 16. Que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Van a tener un comentario? No. Roma, hermanos, se jactaba que era una potencia, así como nosotros aquí nos paramos el cuello que decimos que los Estados Unidos es intocable, probable. Roma, los romanos presumían de eso y tenían la razón, porque habían conquistado el mundo de aquel entonces. Conquistaron a los griegos que eran más poderosos que ellos. Entonces ellos tenían esa vanagloria de decir, somos una potencia. Dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios. Ustedes tienen poder aquí en la tierra, pero el Evangelio tiene más poder porque convierte el alma. No convierte a nadie a la esclavitud como un conquistador de otra nación. El Evangelio conquista el alma. La conquista, pero es libre. No es un esclavo sometido a opresión, sino someterse la voluntad al servicio de Dios. Dice Pablo, no me avergüenzo. Me pueden meter a la cárcel, pueden insultarme, pueden decirme lo que quieran. No me avergüenzo de confesar que el Evangelio de Jesucristo es poder. ¿Sí? Y hermanos,
Los que humillaban más a Pablo eran ¿quiénes? Los judaizantes y los falsos maestros. Lo humillaban. Los que acusaban a Pablo, en 1 Corintios dice, algunos me juzgan como loco. Como loco. Los judíos piden señales, quieren ver milagros. Y los gentiles buscan sabiduría. Dice Pablo, todo eso sale sobrando. Diga, hermano. Ahorita que dijo, fuimos llamados, sí, fuimos llamados porque nos interesó el Evangelio. Correcto. Porque también es lo mismo, exactamente lo mismo como cuando decimos, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Pero si no la leemos, ¿cómo es? El Espíritu Santo es la manera en que trabaja. Nos ve interesados, estamos estudiando y nos va abriendo. Lo hemos dicho muchas veces. Correcto. Es la manera en que trabaja. Sí. Pero si nunca estudio, entonces el Espíritu Santo no me va a venir a dar sabiduría para que entienda la palabra así por... No. Porque Él nos está hablando aquí. Y ahí nos abre la mente y vamos Nos abre la mente. Él está hablando aquí. Lo que leemos, hermano. Cuando los apóstoles fueron a predicar, a difundir el Evangelio, ellos, bueno, una parte en la cual ellos todavía estaban bajo la ley judía. Y ellos, Bueno, ellos no. los apóstoles, Cuando fueron a predicar después de que la iglesia se estableció. O antes. Correcto, sí. Estaban bajo la ley. ajá, exacto, hubo un tiempo, por eso, lo dije al principio, cuando ellos empezaron a predicar que Jesucristo todavía estaba estaba en el mundo, ellos estaban bajo la ley todavía judía. Cuando van y predican el Evangelio, ahora sí, cuando Jesucristo muere y ya la ley judía queda abolida, ¿verdad? Viene el Evangelio, entonces ellos empiezan a predicar lo que aprendieron directamente De Jesús. ¿verdad? Y el Evangelio pues lo tenían ellos, o sea, Sí. ya se había instruido, ya sabían lo que es. Y por esa razón, hermano, siga. Aquí la diferencia con Pablo, y aquí vemos la intervención divina, Pablo cómo sabía el Evangelio. O sea, tal vez estaba relacionado, oía, ¿verdad? Pero realmente él está hablando de un Evangelio poderoso y puro que él estaba dando. Entonces, ese Evangelio, sabemos que Pablo, ¿verdad? Estuvo contando con Jesucristo cuando lo llamó, pero también el Espíritu Santo tuvo, o sea, Iba con él. en el caso de él, precisamente, ¿verdad? Tuvo una obra diferente en la cual tiene a nosotros. Pero aquí vemos, lo que quiero resaltar es de que Pablo, el evangelio que estaba llevando era el mismo que llevaban los apóstoles ya después, ¿verdad? Después. Exacto. Y Incluso tenía relación con ellos, pero con algunos. Pero realmente aquí vemos la intervención divina de Dios hacia Pablo. Él estaba llevando el poder y menciona como en un versículo como una espada de doble filo. correcto, correcto. Él confiaba en esas palabras, porque son las palabras que venían también de Jesucristo. Y aparte de eso, hermano, es que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, conocía las Escrituras. Entonces, cuando él conoce el Evangelio, él comienza a ver más claras las profecías y comienza a ver al Mesías, comienza a ver al Cristo. Y luego el Espíritu Santo está revelándole más y más. Y ahora, ¿por qué tenía poder el Evangelio? Porque la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000. Después, otro poquito más adelante, 5,000. Y dicen los sacerdotes del concilio, han llenado a toda Jerusalén de vuestra doctrina. Ellos podían ver que esta doctrina tenía poder, era poderosa, pues natural, hermanos, era la palabra de Dios. No dijeron los dos discípulos que iban caminando con el Señor cuando se les aparece y va platicando con ellos. Dijeron ellos cuando Cristo se retiró, dijeron, ¿qué dijeron? No ardía nuestro corazón cuando nos estaba hablando, ¿sí? Porque les estaba declarando la ley de Moisés, le está declarando los profetas. Dice, y comenzando de la ley de Moisés a los profetas, les enseñó a ellos, en ese lapso de tiempo, hermanos, que iban caminando a ese pueblo, Jesús los estaba diciendo, hey, esto fue lo que dijeron los profetas y esto fue lo que aconteció y aquí estoy con ustedes. Y dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón? Sí,
porque el que estaba hablando era Dios, hermano. Y Pablo también lo dice, hermano, está anunciando el Evangelio porque cuando Cristo le habló en Hechos 9, él dice en Gálatas 2 que él subió a Arabia. Inferimos, obviamente, que fue instruido. Probable, pero él nos dice. Dice, no fui a Arabia y luego bajé nuevamente a Jerusalén. Y después de 14 años volvió otra vez a Jerusalén. Entonces, ahí en Gálatas 2 habla él, que obviamente inferimos tuvo un encuentro. Y él dice, hermano, en el mismo libro de Gálatas, que soy apóstol no de hombre, ni recibí la instrucción de hombre, sino del mismo Dios. Es que así es, hermanos. Por eso Pablo dice, es poder. Y él probablemente hubiera dicho, me convirtió a mí. Que él era el enemigo más poderoso del cristianismo y lo convirtió. Bueno, dice que somos llamados, hermanos, cuando obedecemos el Evangelio, somos llamados a la santidad. Ahora, quiero aclarar, esta palabra, hermano, santidad, no se refiere a una persona muerta. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? No se refiere a una persona muerta que haya sido muy buena y muy religiosa, sino uno que obedeció el Evangelio, limpió su vida y continúa limpiando su vida. Es lo que significa santidad. Pero en el mundo religioso, principalmente sin molestar a nadie, principalmente la iglesia de Roma, declaran a una persona santa cuando ya está muerta. Y la declaran santa porque hizo buenas obras. La canonizan, la declaran como un santo. Por ejemplo, dice la información que busqué, la beatifican. O sea que el Papa declara a un difunto cuyas virtudes han sido previamente certificadas, puede ser honrado con culto. Por ejemplo, la última que santificaron en el clero de Roma, ¿quién fue? La Teresa. Esa señora es santa. Ahora tiene su nicho. ¿Por qué es santa? Ella nunca obedeció el Evangelio. Ella creyó en una doctrina, sí, una doctrina, pero una doctrina equivocada. Pero un hombre la declaró santa. ¿No, hermanos? La Biblia, un santo es aquel que obedece el Evangelio, se separa de las inmundicias del mundo, trata de servir a Dios lo mejor que pueda. Esa es la persona que Dios reconoce como un santo. Llamados a ser santos. ¿Saben por qué? Otra cosa muy importante ver, hermanos. Porque cuando obedecemos el Evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Porque nuestro cuerpo, dice 1 Corintios 6, es el templo donde mora el Espíritu Santo. ¿Y cómo va a morar si yo no tengo contacto con Él? ¿Cómo? Por medio de las Escrituras. Por medio de la lectura, del estudio de las Escrituras. Yo estoy teniendo contacto con el Espíritu Santo. Y Él está entrando a mi vida por sus enseñanzas. Y me voy alejando poco a poco, poco a poco. Así como el oleaje, hermano. Las olas vienen y poco a poco se van para atrás. Así es, hermano. ¿Sería correcto que dice que tanto es apartado? Correcto, ajá. ¿Se bautizó, ha sido santificado? ¿Sería correcto? Cuando se bautizó, sí, hermano, que es limpiado de sus pecados. Sí, 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 hermano. Ya es un santo porque dice Romanos 6 que morimos en las aguas del bautismo y salimos con una criatura nueva. Y cuando queremos, hermanos, si somos personas sinceras, vamos a creer lo que dice el Espíritu Santo, sepultados juntamente con Él para muerte. Y luego, así como Cristo resucitó entre los muertos, así nosotros salimos del agua del bautismo y salimos limpios. Alguien diría, ¿limpio el amigo ese? Una persona que venga con una persona que obedece el Evangelio y tiene su vida pero negra y obedece el Evangelio, va a decir, ¿ese limpio? Sí, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Aunque nosotros, hermanos, como seres humanos,
decimos, pero es que no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Si Dios lo dijo. ¿Saben que hubo un caso? Nos vamos al Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Samaria estaba rodeada por el ejército de Siria? Nadie podía entrar ni salir, los alimentos se acabaron y la gente se andaba desesperada. ¿Qué vamos a comer? Entonces el rey le echó la culpa al pobre Eliseo. Dijo, la culpa de esto es Eliseo. ¿Y qué culpa tenía Eliseo? Eliseo era un profeta. Simplemente que Dios castigaba a Israel porque no se sujetaba a los mandamientos de Dios y Dios enviaba ejércitos para castigarlos. Y el rey dice, manda a unos príncipes, vayan a la casa de Eliseo y me le cortan la cabeza. ¿Qué culpa tiene Eliseo? Eliseo estaba enseñándole a alguien y les dijo a esos, ahí vienen oigo las pisadas de esos homicidas que vienen a matarme. ¿Y qué pasa? Cuando entra, uno de los príncipes le dice a Eliseo, para mañana a estas horas va a haber abundancia de comida. ¿Se acuerdan de esa narración? ¿Y qué dijo el príncipe? Ya los agarré. Dijo, si Dios abriera ventanas del cielo, ¿sería esto posible? Era imposible. ¿Por qué? Porque estaba rodeada toda Samaria con un ejército de miles y miles de hombres. Y dijo el príncipe, si Dios abriera ventanas, ¿será posible? Le dijo Eliseo, sí es posible, pero tú no lo vas a ver. ¿Y qué dice la narración? Los sirios creían que lo estaban atacando. ¿Sí? Abandonaron los del campo. Pero ¿qué medios usó Dios para que se llevara a cabo eso? Los leprosos. ¿Recuerdan que estaban unos leprosos fuera? Hay dos casos. Sí. Estaban fuera y dijeron, si nos metemos a la ciudad nos vamos a morir de hambre. Si nos vamos a los sirios nos van a matar. Pues de una vez vamos a morir. Nos llegaron al campamento de los sirios. ¿Qué encontraron? A nadie. Pero encontraron el campamento lleno de comida, lleno de animales, lleno de armas. Y fueron, dieron la noticia al rey. Vinieron, traían cantidades y el rey puso al príncipe en la puerta para que supervisara la entrada. El que dijo, si hubieran ventanas, ¿haría Dios eso? Dice que la gente que vino se lo llevó entre los piecitos y él murió. Sí es posible, hermanos, si decimos que un hombre sale de las aguas del bautismo, por más perverso que haya sido, y si Dios dice yo le perdono los pecados, así es, guste o no guste, lo crea o no lo crea. Hermano Villegas, ¿iba a decir algo? Es que vi sus dos manos así. Pensé que alguien lo estaba asaltando. Ok, mi hermano, ok. Entonces, hermanos, lo que Pablo está tratando de enfatizar aquí, hermanos, es el Evangelio. Dice el verso 17, porque en el Evangelio, aquí está algo, hermanos, que la gente no puede entender. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Cuando uno entiende el Evangelio y lo obedece, está uno viendo lo justo que es Dios. Dios es justo. Y Él no quiere que nadie se condene, lo dijo a Pedro. Es paciente. Y en el Evangelio se ve la justicia de Dios. Yo me arrepiento, yo confieso que Cristo es el Hijo de Dios, yo paso por las aguas del bautismo y mis pecados son perdonados. Lo crea o no lo crea la persona incrédula, así es. ¿Algún comentario? Mi hermana, está viendo un poco feo. ¿Todo bien? Siempre y cuando haya sinceridad, hermano, en la persona. Correcto. Porque a lo mejor no lo está haciendo con sinceridad, pues se está engañando a sí mismo. Correcto. Dios no lo engaña. Correcto. La sinceridad. Hermano Manuel. Hermano, en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 44, ahí vemos la lectura en Jesús clamó y dijo, que cree en mí
al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aunque oye mis palabras y no las guarda, yo no las juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A salvar al mundo. Lo que Pedro dijo. Ahí. No es que no hay quien quiera venir. Él está esperando que todo el mundo se Que se arrepienta y arrep- vuelva a Cristo. Y uno, hermano, siempre hacemos juicios. ¿Recuerdan cuando Jesús fue invitado por un publicano a comer a su casa? Y cuando estaba comiendo, dice que una mujer pecadora de la ciudad, y el escritor Juan describe, no era una mujer santa, no era una mujer honesta, decente, reconocida como un ejemplo, dice pecadora de la ciudad. Y cuando Cristo estaba comiendo, dice que ella llegó y comenzó a llorar a los pies de Jesús, a regarlo con sus lágrimas, secaba con su cabello y le estaba poniendo ungüento en los pies. ¿Y qué dice Simón? ¿Sí? Si supiera quién es esa mujer, no la dejaría que lo toche. Bueno, ese es el Tex-Mex aquí, que lo toque. Vamos a usar la palabra toque. ¿Ok? Y eso es lo que pensaba. Fíjense esta cosa, hermano, lo maravilloso de Dios. El hombre estaba pensando, no estaba diciendo, no le dijo a Jesús, oye, pues, ¿qué pasó? Mira, todos los visitantes que están aquí, ¿sabes que ellos la conocen? No dijo nada, nomás estaba pensando. Y Jesús le dice, Simón, lo despierta de su pensamiento. Di, maestro, cuando llegué a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies. Y era costumbre de los judíos. Entré y no me diste beso. Era costumbre de los judíos. Pero esta no ha dejado de lavarme los pies con lágrimas, de besar mis pies. Y le dice a la mujer, ¿qué le dijo Jesús? Su nombre va en la memoria y tus pecados están borrados. Bueno. Igual el Señor con la mujer que tenía flujo. ¿Eh? Todas las personas que eran inmundas para los judíos, cuando eran tocados por ella, por ejemplo, como en la ley de ellos, cuando una mujer estaba en su periodo, ¿verdad?, menstrual, no podía tocar a hombre. o a otra persona. Ujú. Hay unas leyes, muchas leyes que si tocaban algo y lo tocabas tú, te hacías impuro. Te hacías impuro. Sí, tenías que hacer una serie de limpieza y todo. Entonces, lo mismo pasó cuando ella lo toca, ¿verdad? Y le dice que pues ahora él se tiene que limpiar. Lo mismo sucede aquí con esta mujer, que ellos también cuando es tocado por esta mujer pecadora, es también como que se estuvieran contaminando, así lo miraban ellos. Bueno, así lo miraban ellos, pero en realidad, hermano, aquí son casos muy especiales, ¿verdad? Pero a lo que voy, o mi punto de esto es de que lo que ellos no entendían, ¿verdad?, es que no se puede pervertir o contaminar algo que es sumamente santo o poderoso como es Jesucristo, ¿verdad? O sea, en este caso realmente tanto es Dios mismo, entonces no es algo como que le pueda afectar a él realmente, porque él no se puede contaminar de esa manera porque es Dios. Ya. Y la cosa, diga, hermano. Hermano, lo mismo le pasó a Sara. Cuando él estaba hablando con Abraham, le estaba diciendo que por aquel tiempo les iba a dar un hijo. Sara estaba detrás de la puerta. Ajá. No. Entonces ella no habló, no dijo nada. Y le dice a nuestro Dios, hey, ¿por qué te reíste? No me reído, sí te reíste. Ujú. Nuestro Dios. Dios conoce, hermanos, Dios conoce. Cristo sabía perfectamente la clase de mujer que lo estaba tocando, pero todo tenía un propósito para enseñar una lección. Y lo que Cristo quería enseñar, hermanos, siempre era la misericordia. La misericordia. ¿Por qué llevas cargando tu
petaca o tu cama, le dijeron al paralítico. Dijo él, pues el que me sanó me dijo que me la llevara, pero es sábado. Y en sábado no puedes llevar carga. Jesús dijo, misericordia quiero. Y Jesús, para callarlos, dijo, ¿quién de ustedes se le cae una oveja en un pozo y se está ahogando? ¿Qué hacen? Pues la sacamos. ¿Por qué lo sacan? Para que no se muera. Era la ley de la misericordia. Ellos no tenían misericordia. Por eso no podían entender las enseñanzas de Jesús. Porque misericordia y amor ni lo conocían ni en letra, ni en firma, ni en sello, ni en la mente. Jesús les dijo, de la abundancia del corazón de ustedes, habla puras cosas malas, no puede salir cosa buena en algo que es solamente mal. ¿Sí, hermanos? Y acabamos. Hermano, y Dios conoce también la sinceridad, como dijimos ahorita, porque para unas personas, pues esta persona yo la conozco, sé quién es. ¿Qué pasó con Manasés? ¿Quién era Manasés? Y todo lo que hizo para nosotros no tenía perdón. Lo lee uno y dice, no, este no tiene perdón. Pero Dios supo y Dios supo. Y el ladrón en la cruz, hermano. Un criminal que simplemente todo lo que dijo, fijémonos esto, hermanos. El criminal en la cruz reprendió al otro que lo estaban matando. Le dijo, oye, ¿que no te arrepientes? Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, pero ese justo. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí. Jesús le dijo, hoy Jesús pudo ver la sinceridad de este hombre y le dijo, hoy estarás conmigo en el mundo de los muertos. Y así fue. Gracias, hermanos.